El último sorbo fue el más agradable como siempre. Beber café en la mañana era un protocolo sagrado para Clemencia. Se preparaba para un día agitado, pues estaría gran parte del día en la Fundación de Niños de la Calle, en el cual llevaba años de participación, colaboración e incluso aportes económicos. En horas de la tarde iría al banco donde tenía sus ahorros, pues quería verificar el saldo actual, luego de calcular que su pensión y la de su difunto esposo, Hernando, debían haber sido consignadas. Después regresaría a casa a descansar, tomar nuevamente otro delicioso café con algo ligero para unas horas después dormir plácidamente hasta el otro día. Lo que no sabía Clemencia es que esa sería su última noche. Barba Blanca. Historias blancas de misterio. Los universos de Clemencia. Parte 2. Mientras se desplazaba en el metro camino a la fundación, sentada mirando por una ventana las calles y lugares que pasaban a gran velocidad, Clemencia pensaba en su esposo. Fueron años maravillosos de convivencia y hacía 3 que había partido. A veces parecían muchos más, a veces que hubiese sido ayer. En todo caso consideraba que manejaba apropiadamente el duelo. Al menos era lo que pensaba. Nunca habían tenido hijos, pero alguna vez llegaron a pensarlo. Sin embargo, nunca se dio. Fue producto de un sueño que Hernando le confesó a Clemencia antes de morir, en el que tenían un hijo como si hubiese nacido cuando ellos eran jóvenes en ese sueño. Y ahí veía a su hijo ya mayor de edad, de gran carisma, y que además se veía dialogando y orientando a las personas. No lograba identificar en qué, pero ayudaba a quien lo necesitaba. Hernán me hubiera gustado que se llamara, expresó Hernando a Clemencia. Claro, por la cercanía a su propio nombre. Pocos días después falleció y fue cuando Clemencia, para tener su mente ocupada, encontró la fundación. Dedicó gran parte de su tiempo, de su cotidianidad, a apoyar esta causa. Más o menos un año después de la partida de su esposo, al ir al banco por su pensión, se encontró con la atención de un joven muy agradable y la verdad quedó estupefacta cuando al preguntarle el nombre a tan agradable sujeto, él respondió: «Me llamo Hernán, mi señora». De inmediato pensó en el sueño que había tenido su esposo Hernando, en ese deseo de que su hijo se llamara Hernán. No dijo nada al joven, pero a partir de ese momento buscó siempre que la atención que recibiere fuese de él. Al detenerse el metro vio que justamente estaba en la estación en la que debía descender. Lo hizo. A pocas cuadras estaba la fundación. Antes de llegar tomó su teléfono móvil y llamó a su hermano. Buenos días, Frefre. Era el apodo de cariño a su hermano Freddy. Menor que ella, no muchos años. Eran los únicos como familia, pues sus padres habían fallecido mucho tiempo atrás. Ni él ni ella tenían hijos. ¿Vienes hoy a casa en la tarde? No, Clecle, era como él le decía a ella. No alcanzo, nos vemos mañana. Besos, Besos. se dijeron mutuamente. En la tarde, a menos de una hora de cerrar el banco, Clemencia logró entrar y vio cómo la fila donde atendía Hernán era la más larga. Había otra de opción de las 4 habituales. Sin embargo, ella no tenía prisa. Quería que, como siempre, la atendiera él. Jovencito, buena tarde. Fue su saludo hacia él cuando por fin llegó su turno en la fila. Él, aunque cortés, fue más bien cortante y sin abandonar su sonrisa, atendió rápidamente a Clemencia, quien entendió claramente la situación, solo que esta vez, al despedirse, no logró comprender el por qué lo hizo con un sentimiento tan especial que salió de su corazón con la frase Que Dios te bendiga siempre. casi que un escalofrío en su cuerpo y un asomo en sus ojos de lágrimas que nunca salieron, fueron las sensaciones que dominaron a la hora de despedirse de Hernán. De despedirse de Hernán. Ya en casa con el sol ocultándose para dar paso a la noche, Clemencia preparó su café acompañado con un delicioso postre. Recordó y trató de entender por qué se desprendió de ella tanta sensibilidad al despedirse de Hernán, el funcionario del banco. Pese a darle muchas vueltas mentales, no logró entender por qué ocurrió aquello.
En su cama, dispuesta a dormir, dejó como siempre la música relajante que la acompañaba todas las noches. Sus ojos se cerraron, la oscuridad absoluta y la música la mejor compañía. La sonora y suave melodía vibraba delicadamente en la mente de Clemencia y como siempre empezó a diluirse poco a poco. Progresivamente el silencio ganó espacio y fue acompañado del silbido del viento, algo más bien lúgubre. Tal vez era un sueño, pero era incómodo, pues no lograba ver nada. Dificultad en respirar empezó a sentir, lo cual la llevó a intentar hacerlo por la boca, pero no lo lograba. Un dolor punzante en el pecho apareció. Fue como si un rayo hubiese aterrizado ahí. Todo eso fue en segundos y luego nada, solo silencio, absoluto. Nada de dolor, ningún tipo de sensación, o más bien así se sentía la nada. Camino a casa de Clemencia, Freddy se detuvo a comprar esos panecillos que tanto le gustaban a su hermana. Compartía con ella el desayuno con ese delicioso café que ella hacía. Al tocar la puerta del hogar, sintió que algo andaba mal. Desde ahí podía visualizarse parte de la cocina y la sala. Ya debía estar viéndola por ahí preparando su bebida. Pero pese a que tocó nuevamente y replicó su nombre, ella no contestaba. Después de tocar la tercera vez, decidió usar esa llave que su hermana le había dado. No lo hacía con frecuencia pues respetaba su espacio, pero algo le decía que lo debía hacer. Al cerciorarse de que efectivamente no había nadie en la sala y la cocina, fue rápidamente a la habitación de ella. La puerta estaba entreabierta. Clemencia estaba aún en la cama, sus ojos cerrados, con una leve, delicada y suave sonrisa en sus labios. Para Freddy, el cuadro era contradictorio. Por un lado, veía a su hermana con una belleza, una tranquilidad, con un maravilloso descanso. Por otro, sabía claramente lo que había ocurrido. Ella no estaba ahí, al menos no en el cuerpo. Con suavidad, caminando despacio para no hacer mucho ruido en el piso, se acercó al lecho, mientras por sus ojos brotaban generosamente lágrimas que le abrazaban la piel y su ser. Cle, susurró casi entre sollozos. Sin respuesta, pero sujetando la mano de ella, terminó por abrazarla, y aunque no recibió físicamente respuesta, sintió que su cuerpo se cubría de energía. Era un abrazo de júbilo jamás sentido. Un sonido, como cuando se destapa una botella de champán, fue lo que interrumpió el silencio, el vacío, esa nada en la que estaba rodeada Clemencia. Su conciencia al despertar vio a su alrededor luz total. Sintió que era bañada por ella. Luego empezó a comprender que ella misma era luz. El sentimiento era indescriptible, venía desde dentro de sí. Al pensarlo de esta manera, pudo percatarse que no podía tocarse físicamente. Parecía simplemente estar, ser, existir. Pocos momentos después identificó su cuarto, su cama, y vio ahí su cuerpo. Al lado Freddy, quien la abrazaba entre lágrimas. Ella, en su estado de tranquilidad y regocijo, le dijo a su hermano: No te preocupes, estoy bien. Él no parecía escucharla. Lo intentó de nuevo, pero comprendió que en realidad de ella no salía ninguna voz. Sin saber cómo, empezó a elevarse y a tomar distancia de la escena. No quería irse, pero algo la empujaba y la absorbía. De nuevo silencio, eso sí, mucha luz. Ahora, enfrente de ella, algo similar a cortinas multicolores. Eran como pliegues. Al estar cerca de ellas y pensar en moverlas, vio cómo se fueron desplegando, abriendo. La Fundación de Niños Abandonados era la imagen que en este momento la rodeaba. Esta última expresión era muy particular, pues en realidad se sentía rodeada de la escena. O sea, era como mirar al frente y no saber qué hay tras la espalda. Por el contrario, era ver en 360 grados, algo que no dejaba de sorprenderla. Por un lado, los niños jugando, por otro, orientadores hablando con padres de familia, y por otro, una oficina donde hablaban unos sujetos. Pudo focalizar la atención en ellos. Descubrió rápidamente que eran los propietarios, con los cuales ella no había tenido ningún contacto en el tiempo que visitaba el lugar haciendo su labor social.
Su asombro fue cuando los escuchó hablando de cómo sacar todo el dinero que estaba ganando la institución de quienes donaban y aportaban, para ellos escaparse con el botín fuera del país. ¡Ladrones! ¡Ladrones! Gritaba ella con rabia, pero no era escuchada. Toda la escena fluía sin que se percataran de su presencia. De hecho, vio cómo ella misma llegaba al lugar, saludaba a los niños e iniciaba sus labores de apoyo. Reconoció que fue el último día en que había asistido. Esta vez fue un sonido como cuando se destapan los oídos de la presión del aire. La escena, Freddy en su hogar abriendo el sobre con documentos que le había dejado ella. Revisó la carta con las instrucciones que decían consignar sus ahorros, los cuales eran una cifra alta e importante a esa fundación de niños abandonados. Freddy se miró en el espejo, diciendo con voz alta: «No te preocupes, Clecle, lo haré». Ella, viéndolo a él desde todos los ángulos posibles, solo atinaba a decir: No, no, no lo hagas, es un fraude. Pero de nuevo, como antes, no podía ser escuchada. Aunque no tenía mucho tiempo para tratar de entender cómo funcionaba, Clemencia comenzó a entender que estaba viviendo diferentes escenas, sus últimos momentos de vida, al menos en su cuerpo, momentos posteriores al ver a Freddy con los documentos. Era como si en verdad la línea del tiempo, donde tenemos pasado, presente y futuro, no existiese. O mejor aún, pudiera cruzarse transversalmente como ella eligiera. Analizando todo lo que había visto, llegó a su mente la imagen de Hernando, su esposo, y prácticamente de forma automática, Hernán, ese muchacho que la atendía en el banco y que en lo profundo de su ser lo sentía de alguna manera como su hijo. Decidió focalizar su pensamiento en el joven y fue así como todo se iluminó a su alrededor, acompañado del sonido de un temblor sísmico. Luego, el silencio total y la imagen del banco. La vista como si estuviese en el techo, viéndolo todo, la fila de personas. Pudo reconocerse rápidamente y vio cómo llegó finalmente al frente de Hernán. Nuevamente intentó hablar. ¡Hernán! ¡Hernán! Pero de nuevo nadie escuchaba. Vio cómo decía al joven: Que Dios te bendiga siempre. Y se alejaba del lugar. Clemencia quería detenerse a ella misma, pero no lo logró. Mirando la escena del banco, viendo cómo Hernán seguía atendiendo a otras personas, sintió como si pudiese abrir otro pliegue, otra cortina. Como quitando la nata de la leche, Clemencia vio que todo lo que observaba tenía otro color ahora, un sepia. Además, tuvo la sensación de descender y cambiar el ángulo de visión. Ahora hacía parte de la fila y llegó al momento de tener a Hernán de nuevo al frente. Este estaba dejando el vaso de agua en el escritorio y al verla se vio en su rostro sorpresa. Clemencia también se sorprendió al darse cuenta que Hernán sí la veía esta vez. Sintió que no tenía mucho tiempo, no sabía cuánto duraría este estado que estaba viviendo. Escuchó cómo Hernán le dijo: «¿Qué se le olvidó, mi señora?». Ella, proyectando con todas las fuerzas de su pensamiento, expresó sonoramente: Ayúdalo. Con confusión, Hernán preguntó: ¿A quién?». Freddy. Alcanzó a decir sonoramente, para luego ver cómo todo se elevaba nuevamente, ingresando a ese espacio de luz total. El sonido de un triángulo musical la llevó ahora a otro estado. Veía cómo su hermano Freddy era atendido en el banco por Hernán, y este le decía insistentemente a Freddy que no realizara aún ninguna transacción bancaria, que lo dejara hacer algunas averiguaciones. Clemencia se sentía muy agradecida y quiso expresarlo a su hermano y a Hernán, pero no era escuchada. Esto no la tensionó ahora, pues cada vez más comprendía lo que le rodeaba, y ahora veía que todo estaba marchando por un buen camino. Fue así como Hernán orientó con el apoyo del banco a Freddy, logrando que éste realizara la transacción de donación a una fundación honesta que cobijaba a los niños abandonados, donde de hecho muchos de los que estaban en la que conoció Clemencia en vida llegaron luego de que las autoridades capturaran a los estafadores de la institución, donde ella había dado su trabajo social durante tanto tiempo. Felicidad, tranquilidad, fueron las sensaciones de Clemencia que desde su esencia se acercó durante algunas noches al hogar de Hernán.
Y ya, sin poderlo abrazar desde lo físico y terrenal, lo hizo desplegando un inmenso calor de gratitud que se reflejaba con una bella e intensa luz en la ventana del joven. Sorpresivamente empezó a sentir un estado de elevación, una emoción indescriptible. Por un lado, había nostalgia, pues sentía que se estaba desprendiendo de cualquier conexión con lo que había sido su vida, su cuerpo y espacio físico por tanto tiempo. Pero la invadía una sublime sensación de plenitud. De la luz plena sentía ahora además otras presencias que llegaban. Energías, como había comprendido, era ya en ese momento la suya. Dentro de esas presencias, sus padres. Su esposo. No habían palabras, no se necesitaban. Finalmente, todo estaba completo. Más que nunca. Barba Blanca. Historias blancas de misterio.